sistema. Bien, para que se vea bien, lo vamos a agrandar aquí un poquito. Vamos a poner las opciones rápidas. Miren, en verdad yo acá puedo hacer distintas cosas. Lo que no puedo cambiar es el orden. Yo puedo hacer F2 menos F1 y a eso sumarle F3, o puedo hacer F1 más F3 y a eso restárselo a F2. ¿Se entiende? Y debería dar igual. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo sumábamos gráficamente? Bueno, teníamos que hacer la proyección de esta en el final de esta. Por ejemplo, F1, vamos a hacer F1 menos F2. ¿Dónde está menos F2? Menos F2 se encuentra acá. Bien. F2, como se ve acá, estaría acá. ¿Se entiende eso? Vamos. Claro, sería el inverso. Bien, lo vamos a poner, le vamos a poner menos F2. Esta es F2, esta es menos F2. ¿Entienden eso? Bueno, entonces yo ahora puedo hacer dos cosas. Puedo restar, o sea, hacer esto. Igualmente, esta no me sirve a mí. Es F1 la que tengo que tener negativa, porque es F2 menos F1. Entonces, la que tengo que hacer eso no es F2, sino es con F1. Entonces, copio de acá a acá. Bien, entonces esta viene a ser menos F1. ¿Se entiende? Y lo hago más así. Bien, entonces acá me dice, yo puedo hacer, ahora esta ya es, si nosotros lo ponemos de otra manera, ¿cómo sería esto? De otra manera, esto queda representado así. Queda representado a F2 más, entre paréntesis, menos F1 menos F1 más F3. Bien, escribir esto y esto es lo mismo. ¿Entienden eso? Bien, entonces yo ahora puedo decir, puedo hacer esto más esto y después sumarle esto, o al revés, o hacerlo todo junto. La más fácil, como son tres, es usar el método del polígono. ¿Cómo es el método del polígono? Para que no te quede tan enredado. ¿Podemos hacerlo para el paralelogramo? Sí. Primero sumas estas dos y después haces la suma de la resultante más F3. Bien. Del polígono sería lo más sencillo. ¿Cómo hago la del polígono? A F2 le tengo que sumar menos F1. Menos F1 está acá. ¿Cierto? Entonces, copiar. Tomo la F1 y la pongo al final de F2. ¿Entienden? Esta la voy a poner de otro color porque va a ser la proyección. La vamos a poner azul. ¿Se alcanza a ver el azul o queda medio amarillo? Las proyecciones las vamos a poner en amarillo. Bien, menos F1. Entonces, F2 menos F1 y luego más F3. F3 es esta. Tomo esta, la copio, la desplazo al final de F1. ¿Se entiende? Recuerden que esto tiene una dirección. Yo ahí no les he hecho las flechitas, pero ustedes se la tienen que poner a la flechita. Para saber cuál es la dirección, porque o va para allá o va para allá. No, iba para allá. Entonces yo tengo que ponerme acá, al final. ¿Dónde está el final de esa proyección? Acá está el final. De las proyecciones, ese es el método del polígono. Me tengo que ir a las proyecciones. Claro, porque ¿dónde? A ver, mire, voy a hacer, claro, por ejemplo, la flecha, vamos a sacar F8 y F3. F8, por ejemplo, voy a armar la flechita esa acá. Bien, la flechita esta está acá. La flechita ahí. Voy a hacer una sola para que no se complique tanto, ¿bien? La flechita ahí.
y la flechita aquí. Ahí yo indico F1 menos F2 tiene flechitas para distintos lados. Está indicado por esa linecita blanca. ¿La alcanzan a distinguir? Bien, entonces es F2 más menos F1. Menos F1 está acá, entonces su proyección va de acá hasta acá abajo. Si hubiese sido F más F1, no menos F1, hubiese sido para arriba la proyección. Entonces, realizo la proyección de menos F1. Luego le tengo que sumar más F3. Entonces, tomo la proyección de F3 y la pongo cuando termina F1. Y luego realizo la resultante. ¿Dónde está la resultante? La resultante está desde el punto inicial donde están juntas las fuerzas hasta el final de la F3. Esta va a ser mi fuerza resultante. Y cuando son más de 3 fuerzas, sí, porque no te conviene hacer el paralelogramo. ¿Esto se puede hacer con el paralelogramo? Sí, sí lo puedes hacer con el paralelogramo. Deberíamos llegar al mismo resultado. Si quieren lo hacemos. Primero multiplicas F2, o sea, sumas F2 más menos F1. Entonces, tomo esta, hago la proyección, ya la tengo hecha, ahora hago la proyección de F2 de este extremo hasta el extremo de F1. ¿Ven? Ahí me queda un paralelogramo en el cual acá voy a tener una resultante. Esa resultante, ¿qué resultante va a ser? La resultante de la F2 y la F1 y la menos F1. F2 menos F1. Ahora, con esa resultante yo tengo que hacer también el paralelogramo con F3. Entonces tomo F3, lo copio, o sea, hago la proyección. Yo acá lo estoy copiando por el programa que uso. Hago la proyección, fíjense, me va a quedar ahí. Hago la proyección de quién? De la resultante. Y fíjense que me da justo donde va la resultante. Este paralelogramo que está aquí es la suma de la resultante de estas dos más F3. Y me vuelve a dar la resultante total. ¿Ven que no cambia? Solo que acá me quedan más líneas. Mire todas las líneas que me quedaron con respecto a recién, que recién no tenía esta, no tenía esta, ni tampoco tenía esta. No me queda mucho más limpio. Cuando son muchas, con el método del polígono, porque me quedan menos líneas, entonces se confunde menos el sistema. Pero llego al mismo resultado.